Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Entre Médicos de Hospital Centro Médico. Soy Winnipeg Arriaza, cirujano hepatopancreato biliar. Hoy nos acompaña el doctor Estuardo Lavé Melville, traumatólogo y ortopedista del hospital. ¿Qué tal? Mucho gusto. Estoy encantado de estar aquí. Soy el doctor Estuardo Lavé, traumatólogo y ortopedista, para contarles un poquitín de lo que es la buena parte de mi práctica, que es artroplastía de cadera y rodilla. Antes de que empecemos con el tema de hoy, contanos un poco de ti. Bueno, sí, yo soy médico de la Universidad Francisco Marroquín. Hice mi entrenamiento en traumatología y ortopedia con la Universidad de San Carlos de Guatemala en el ITS. Luego estuve 5 años en el Hospital San Juan de Alicante y luego regresé aquí y te puse mi práctica privada. Aquí estamos, resumidos, 25 años. 20. Algo así. ¿Cuántos años desde de haber regresado? 10. 10 años tengo de estar de vuelta en Guatemala y aquí estamos. Pues hoy vamos a hablar de artrosis principalmente y del tratamiento y de todo lo que concierne a esto. Lo que conlleva esto, sí. Hablamos qué es la artrosis para la gente que nos está viendo y que no sabe. Bueno, para hablar un poquitín de artritis, artrosis y osteoartrosis, son 3 términos que tienden a confundirse. Artritis, la traducción literal es inflamación de una articulación. Artrosis se le considera que hay un desgaste de la articulación, una destrucción de la articulación, igual que osteoartrosis. Esos dos son básicamente intercambiables. Lo que a nosotros nos interesa es el apellido, que básicamente lo que nos da es la causa de esa molestia. Digamos, una artritis reumatoidea, pues es la más conocida, puede ser una artritis postraumática, lúpica, psoriática, en fin. Iguales con la artrosis, donde nosotros la tenemos, la típica, es la generativa, como le digo a mis pacientes, canas y arrugas, y luego las que tienen una enfermedad de base, que por ejemplo puede ser una artrosis reumática, o sea, la enfermedad reumática ya provocó suficientes cambios en la articulación, en la que destruye la superficie articular, y es donde los síntomas, pues mecánicamente ya no son tratables con medicamento. Eso es para efectos el diagnóstico de cómo se hace. Al día de hoy seguimos utilizando la radiografía simple, vana y llana, sigue siendo de muchísima utilidad en hacer ese diagnóstico. Las proyecciones que queremos pedir, pues las típicas, la AP, la lateral, nos sirve mucho una proyección que se llama de Bloomberg o de túnel, donde lo que hacemos es ver la superficie articular de la tibia en un cierto ángulo en el que se toma. Esto para rodilla. Para rodilla. Y también es importante que la AP se tome con el paciente de pie para poder ver la deformidad angular que pudiera haber en la rodilla. Igual que, bueno, entre los demás estudios que podemos hacer, la free joint, ¿no? Que es ver todo el eje de carga, desde la cadera hasta la rodilla, para poder medir el ángulo y si tenemos que trabajar algo. ¿Cómo haces tú de lo del eje de carga? ¿Cómo lo haces? El eje de carga se hace con una radiografía, le llaman la free joint, aquí le llaman escanograma también, es para efectos una radiografía AP con el paciente de pie, de la cintura para abajo, o sea, se ven caderas, rodilla y tobillos. Entonces medimos el ángulo que hay, se puede medir un montón de ángulos ahí, pero el eje de carga que va del centro de la cabeza del fémur al centro de la rodilla, al centro del tobillo, y luego el eje anatómico que tiene el paciente, que es el eje del hueso fémur, el hueso tibial, y eso nos va a dar una discrepancia donde puede haber que hay que corregir a la hora de hacer una artroplastía, las correcciones de deformidades angulares. Es otro tema, pero sí es parte de, por supuesto es parte de, y una parte bien importante de. Claro. Pasa de ser por ejemplo, una artroplastía que no hay una deformidad de eje, es una artroplastía relativamente simple de corregir, a ejes donde ya no se puede hacer con un implante primario, donde la corrección angular requiere de implantes que nos van a dar estabilidad coronal, que son implantes de revisión, se les conoce como implantes de revisión, que realmente son con estabilidad coronaria. Ya no logra corregir el ángulo y poderla mantener con la estabilidad que brinda un implante primario. Esto específicamente en rodilla. Para cadera es un poquitín distinto, pero igual sigue siendo la radiografía la que nos marca la pauta. La resonancia, la tomografía no tiene un valor importante aquí, sí que nos puede servir a veces cuando hay ciertos defectos acetabulares, por ejemplo, para planificar qué vamos a hacer para reconstruirlo, pero en términos generales la radiografía sigue siendo el rey en este mundo. Pero digamos justo para artrosis, pero y en caso que tengas alguna cosa de tejidos blandos, te acompañas, ¿te puede servir la resonancia como para complementar el estudio o suficiente con rayos X? Rayos X en términos generales sí que podrían haber algunos casos donde los tejidos blandos pueden ser... Ligamentos. Los ligamentos realmente es clínico, donde probas tu ligamento colateral medial, colateral lateral y ver si hay alguna discrepancia entre ellos.
pero sí que te puede servir, por ejemplo, cuando hay defectos del mecanismo extensor, o sea, cuádriceps, tendón rotuliano, gente que tuvo una fractura previa rótula, no sabes cómo está ese mecanismo extensor, puede servir la reso, pero es realmente planificación preoperatoria. Como término diagnóstico, no. O sea, el diagnóstico lo sigue dando una radiografía normal común y silvestre, ¿verdad? Bien tomada, eso sí, pero una radiografía nos da la información suficiente para clasificarlos y a partir de ahí pues poder trabajar. Ok. Pero entonces ya definimos a grandes rasgos los términos. ¿A qué pacientes llevas a cirugía? O sea, ¿cuáles van a ser los criterios para llegar a una cirugía de articulaciones? A ver, la artroplastía es como se lo propongo yo a los pacientes, es que cumplen con criterios médicos y luego está lo que el paciente necesita. Entonces, de alguna manera, se los digo, yo trato pacientes, no radiografías. Porque he tenido casos donde a la hora de clasificar la artrosis, está en una artrosis grado 4, o sea que ya para efectos no hay articulación y al paciente no le duele. No hay dolor. Entonces, uno de los fuertes puntos de hacer este tipo de cirugías es tratar dolor. Entonces, el paciente, en ese caso, el paciente lo que pierde es movilidad, pero no tiene dolor. Ahí es donde el argumento de hacer esa artroplastía puede o no. Igual que esto, hay que verlo por lo que es una cirugía electiva. El paciente la pide, la elige. Entonces, cuando tienen el diagnóstico, lo que se hace es se prueban todas las diferentes formas de tratamiento conservador que existen, antiinflamatorios, se pueden utilizar infiltraciones, que ahora está lo de plasma rico en plaquetas, está la viscosuplementación, tenemos los esteroides, en fin, y en fisioterapia puede tener muchísimo valor ahí, y llega el punto donde el paciente ya no logra mantenerse libre de dolor con el tratamiento conservador. Entonces ese es el momento donde, en general, es el punto para escoger el hacerse esta artroplastía, el mejorar la calidad de vida del paciente, porque no logra con medicamentos y con medidas físicas el mejorar el dolor y los síntomas que brinda la destrucción articular que tiene. Ellos son los pacientes que llegan a juntar criterios, digamos, no solo son la radiografía, sino que el tratamiento del paciente ya lo conservador no brinda alivio y juntamos las dos, ¿no? Entonces ahora sí ya coincide la radiografía con el paciente y ese es el paciente que realmente tiene un criterio para poderlo realizarle su artroplastía. Y es un procedimiento electivo. O sea, finalmente... Claro, no es una urgencia. Pues no es una urgencia. Nadie en la historia de la humanidad ha muerto de dolor de rodilla, con lo cual, pues de alguna forma, es una cuestión electiva. Sí, efectivamente les cambia la vida, mejoran muchísimo su calidad de vida, pero es eso. O sea, no es una cirugía de vida o muerte ni nada por el estilo. Hay contextos de artroplastía, como lo son las fracturas de cadera, que ese es un tema distinto, el mecanismo de reemplazarlo es igual, pero los criterios son diferentes. En cuanto se trata de artrosis, son cirugías plenamente electivas. No hay un criterio de urgencia para efectos nunca. Mira, y hablando del tratamiento médico, ¿qué experiencia tienen con anticuerpos monoclonales? Aquí en Guatemala ninguna. Sé que se está haciendo en algunos otros lugares, igual que también hay algunos reportes de uso de células madre como tal, que las utilizan de cordones umbilicales y cosas por el estilo, pero no hay experiencia todavía como para ponerlo en esto funciona, ¿no? La frontera que tenemos es que no sabemos cómo hacer regenerar al cartílago. Ahí está la línea, ¿no? Entonces, cuando se logre hacer un cambio en podemos hacer regenerar el cartílago, ahí es donde todo esto irá cambiando, irá moviéndose hacia allá, creo yo. Claro. Esto aquí es un poco... O sea, la idea está futuro, pero también hay que pensar que regenerar ese cartílago en muchos casos es como tratar de darle vuelta para atrás al reloj. La causa son canas, arrugas, exceso de uso, ¿no? Entonces es muy difícil pensar en regeneración si no podemos hacer anti-aging, entre comillas, real. Real. Todo. Es que te pregunto porque... A mí me llamó la atención esta historia de cómo funciona, porque sí, por ejemplo, los veterinarios están usando anticuerpos monoclonales, pero no para regeneración, sino para bloqueo de dolor. Y la historia que escuché, es que empezó en humanos, que empezaron a ver que funcionaba en humanos y se lo están administrando también a perritos. Sí, a ver, la experiencia es lo mismo que pasa con el plasma rico en plaquetas. Hace muy poquito salió un estudio bastante bien hecho donde realmente deja muy en tela de duda la función que puede tener el plasma rico en plaquetas para artrosis, ¿verdad? Allí ya podemos hablar de efectos placebos, mil cosas, ¿no? Pero que la ciencia lo avale como tal, pues no.
Y hay experiencias donde sí, ¿verdad? Pacientes donde uno utiliza, es un arma, como todos este tipo de medicamentos y cosas, y hay pacientes que se ven beneficiados con él. Ahora, que esto lo podamos hacer, que lo podamos replicar, ahí es donde la ciencia quisiera verlo a suceder así, claro. La respuesta es no. Lo mismo que pasa con la glucosamina y con todo este montón de medicamentos o suplementos alimenticios que hay para artrosis. Hay pacientes en los que le funciona bien y por muchos años, y gente a la que no. Claro. Sí, pues, y hasta este momento lo demostrado en la cirugía. Pues, sí, o sea al final de cuentas, el reemplazo, lo que quisiera, yo creo que la ciencia, o sea, donde quiere ir, es a donde no tener que hacer este reemplazo, claramente. Ahora, mientras no tengamos una otra salida que, francamente, así, con toda ciencia encima, ¿no? Que sea replicable, que sea funcional en todo el mundo, en fin, la artroplastía seguirá siendo lo que es. Y se ve con la población que está creciendo tanto de paciente mayor, o sea, los baby boomers están llegando a una edad donde requieren de todo este tipo de cosas. En Estados Unidos hay un incremento del 300% de aquí al 2030 en cuanto a artroplastía de cadera y rodilla. Son números increíbles de la cantidad de gente que requiere de este procedimiento. O sea, no es algo que sea, es muy rutinario el día de hoy. La artroplastía primaria es algo muy, muy rutinario. Ok, pero entonces ahora, para la gente que no sabe qué es artroplastía, contanos qué es la artroplastía. La artroplastía es un reemplazo articular. De alguna manera lo que hacemos es cambiar las superficies articulares que están dañadas y ponemos unas de metal y plástico para que tengamos nuevamente una superficie lisa y una superficie funcional y que no duela en la rodilla o en la cadera, que es lo más común, pero francamente hay reemplazos articulares para articulaciones de la mano, muñeca, codo, hombro, hay discos intervertebrales, cadera, rodilla, tobillo. O sea, el reemplazo hay para todos, por mucho los más comunes son cadera y rodilla, pero sí hay para las demás articulaciones también. O sea, entonces estamos hablando de reemplazo, porque es que cuando escuchas plastía pensás solo en remodelarlo, sí, pero es un reemplazo. Es un reemplazo. Creo que lo que llama la atención es la idea de que no cortamos el hueso transverso, sino que es literalmente la superficie articular la que recortamos para poner una nueva. Se parece más a la corona de una muela que a una amputación, ¿sí? O sea, es solo el borde. Prótesis. Es solo el borde, y esa es la parte ósea, porque francamente, pues sí, se corta hueso, pero no es una cirugía de hueso. Es una cirugía de tejidos blandos. El tejido blando es el que uno tiene que balancear y volverlo a dejar en una tensión articular, tensión ligamentaria que quede donde tiene que estar para que esa articulación funcione, logrando un buen balance, ¿sí? O sea, el corte óseo, o sea, no es que sea de menos, pero tal vez no es la parte más importante de estas cirugías. A ver, ¿y de cadera? ¿Qué técnicas hay? Esa es una bonita discusión ahorita a nivel académico, porque hay realmente 3 abordajes para llegar a la cadera. Está el abordaje, el clásico tal vez, que es el abordaje posterior, que sigue siendo válido, el abordaje lateral o anterolateral y el abordaje anterior puro. Entonces hay modas como toda la medicina. El anterior no es que sea un abordaje nuevo, es un abordaje que tiene muchísimos años de existir, pero se ha popularizado el tratar de hacerlas desde desde un abordaje anterior. Porque teóricamente no tocamos toda la parte posterior de la cadera, la estabilidad de la cadera. En teoría, la teoría es que tienen menos riesgo de inestabilidad. Pero francamente, a las 6 semanas, si leemos lo que la literatura propone, a las 6 semanas para el paciente no hay ninguna diferencia entre el abordaje anterior, lateral o posterior. En términos de funcionalidad, de dolor, de nada de esto. Entonces, a la larga es una escogencia de cirujano. Yo personalmente pienso que uno debe escoger el abordaje con el que más cómodo está y con el que más experiencia tiene. Eso no quiere decir que uno no se pueda cambiar de un lado a otro, pero sí pienso que lo mejor que uno puede hacer es en el que uno es eficiente, ese es el abordaje ideal. Entonces hay gente que la aborda anterior, hay gente que la aborda lateral, gente que la aborda posterior, y no hay una diferencia científica en cómo hacerlo, en lo que sucede con el paciente, ¿verdad? No debería haber. Claro que hay riesgos distintos en cada uno de los abordajes, y de alguna manera uno de mis maestros decía, escoja su complicación, ¿no? Para escoger su abordaje. En la anterior, pues tenemos el paquete vascular y tenemos fracturas, que se tiende a fracturar con facilidad el fémur. En el lateral está el problema de tocar durante el procedimiento. Durante transoperatorio, sí. En el lateral tenemos el problema que hay que pasar de alguna manera a través del glúteo medio, que es un músculo tremendamente importante en el balance de la pelvis, y esto puede brindar algo de claudicación después en el paciente. Y en el posterior, pues el muy bien conocido nervio ciático, que es la complicación tal vez principal de estar ahí, y que sí, efectivamente, tiene una tasa un poquitito más alta de inestabilidad de la cadera
a la hora de hacer un abordaje posterior que cualquiera de los otros dos. Entonces es escoger la complicación de alguna manera, porque a la larga para el paciente no debería haber una diferencia si el procedimiento está bien ejecutado. No tendría por qué haber una diferencia en el resultado del paciente. Cuando hablas de claudicación, había pensado claudicación vascular, pero no, o sea, es claudicación de la marcha. De la estabilidad. De hecho, se llama marcha en Trendelenburg. A la hora de caminar, la pelvis no la mantienen estable, sino cae, porque el glúteo medio no tiene la funcionalidad para lograrlo. Entonces caminan con una forma muy particular que se llama marcha en Trendelenburg. Entiendo que no hay una evidencia científica, pero no sé, digamos, cuando hacemos algún abordaje quirúrgico del abdomen, por ejemplo, si hay factores del paciente que tomamos en cuenta para escoger el abordaje. O sea, sí. Por ejemplo, mencionas que es más inestabilidad si entras posterior. Alguien con mucho sobrepeso, sí. ¿Podría ser esa una contraindicación, sí. digamos? Pues, a ver, es que ese es uno de los argumentos de la gente que hace el abordaje anterior. El hecho de que nadie es gordo en la ingle. Sí, entonces de alguna manera hace que el abordaje en pacientes de dimensiones grandes sea un abordaje que es técnicamente más sencillo de llegar a la cadera desde el lado anterior. Por el otro lado, al hacer un abordaje en un paciente con sobrepeso, digamos, está indicado el utilizar lo que se llama un acetábulo de doble movilidad. Entonces esto nos brinda la tasa de inestabilidad de un abordaje de un acetábulo tradicional, está entre el 1 y el 4% dependiendo de la estadística. En un doble movilidad nos pasamos al 0.01% al 0.4% de inestabilidad. Entonces nos brinda una seguridad muchísimo más alta en cuanto a la estabilidad del implante en un paciente con sobrepeso. Entonces, independientemente del abordaje, lo que tendrías que utilizar es un acetábulo de doble movilidad para evitar el riesgo grande que tiene el paciente con sobrepeso de inestabilidad. O sea, no es el abordaje. No es el abordaje. Okay. Y sí, claro que se facilita. Hay literal abordajes posteriores donde el panículo de pozo puede ser importante, ¿verdad? Entonces, abordar anterior, pues sí, efectivamente es una opción válida. ¿Y tú qué es lo que más haces? Posterior. Posterior. Estoy entrenado en la anterolateral y posterior. Anterior, francamente, mi experiencia es muy, muy poquita. ¿Y qué materiales se utilizan? Pues depende. ¿Cuál es la variedad? Digamos? Hay un montón. Yo creo que es más fácil hablar de los tipos de implante que tenemos. Por ejemplo, en cadera hay dos grandes grupos de implantes, que son los implantes que van cementados y los implantes que son press fit o de osteointegración. Pero la idea del press fit, que de alguna forma es el ideal, es que esto se pone a presión en el hueso y tiene una cierta textura, una rugosidad específica de titanio en el área que tiene contacto con el hueso, donde el hueso se integra. En las primeras 12 semanas del postoperatorio, el hueso literalmente se mete dentro del implante y lo agarra. Entonces nos da una fijación de los implantes muchísimo más eficiente y, en teoría, una durabilidad mayor. El cementado, lo que usamos es cemento, ¿sí? Es polimetilmetacrilato, y lo que hace esto es una capa entre el hueso y el implante que te permite darle estabilidad. Pero la pregunta también es en quién escogemos cuál. Entonces, en términos generales, un paciente por una osteoartrosis degenerativa que no tiene una osteoporosis marcada ni nada, el press fit es el ideal. Pero cuando tenemos, por ejemplo, en fracturas por fragilidad, lo que sucede es que el hueso, el fémur específicamente, el canal femoral se vuelve ancho. Y esto a la hora de querer meter un vástago press fit no quedan bien, y segundo, les cuesta mucho integrar. Entonces, la indicación actual es hacer el lado femoral cementado y el lado acetabular press fit. El acetábulo cementado sigue existiendo, sí que hay, y hay colegas, acabo de estar en unas charlas con un colega uruguayo donde él sigue utilizando solo cementados y su experiencia es buena. Al día de hoy es muy poquito, tengo muchos años de no cementar un acetábulo, casi todos, si no todos, se pueden poner el press fit con tus tornillitos y demás para lograr esa integración del implante en el lado acetabular. Ahora, en el lado femoral sí, hay clasificación de DOR, se llama esto, que lo que mide es el ancho del canal medular en el paciente, que te da qué implante puedes utilizar dependiendo del ancho del canal femoral. Y hay diferencias así como de materiales, por ejemplo, de porcelana. Entonces, sí utilizamos varios materiales, por ejemplo, regreso, el contacto con el hueso es titanio para efectos, luego la manufactura del implante, ahí puede haber acero, ahí puede haber titanio, pueden haber varios tipos de aleaciones de vanadio y en fin, que literalmente lo que querés es simplemente la rigidez del implante, y luego está la fase articular.
la parte donde realmente vamos a hacer roce, la parte móvil, donde al día de hoy el polietileno de alto peso molecular, cross-X-linked o cross-linked, es el go-to. O sea, al día de hoy creo que todo el mundo está fabricando eso. Lo que está ahora sobre la mesa están los impregnados con vitamina E, que la idea de esto es que brinda menos tasa de desgaste en el plástico, o sea, la durabilidad es mayor por el efecto que logra la vitamina E ahí. Y el otro lado, hay combinaciones, ¿verdad? Se puede utilizar metal, se puede utilizar cerámica, hay combinaciones de metal-metal, que a día de hoy no se mira mucho, porque el desgaste que provocaba uno y otro formaban lo que se llama una metalosis. Como la trosis de metal. Sí, la microviruta de metal que se formaba, se impregnaba en toda la cápsula sinovial, en toda la membrana sinovial, y es impresionante. O sea, entras a esa articulación y todo está del color de tu negro, ¿verdad? Del metal impregnado en toda la membrana sinovial, micro, pero las células, los fagocitos, se comen el pedacito de metal y se quedan ahí. Luego estaban la cerámica en cerámica, que teóricamente, o sea, cuando vas a la parte física de esto, es la combinación ideal por tasa de desgaste, por fricción, por etcétera, pero tenían un problema, es que literalmente rechinan. Y yo tuve la oportunidad de ver a un paciente que le habían puesto un cerámica en cerámica, oírlo caminar, se escucha desde afuera que hace la cadera. Entonces también ha cambiado mucho el cerámica. También tenía el problema de que son tan duros los dos que puede haber una fractura de uno de los dos componentes. Al día de hoy las combinaciones sensatas son cabeza de metal y polietileno o cabeza cerámica y polietileno. Es lo más frecuente. Hay otras combinaciones, pero son las dos más frecuentes en cadera. ¿Y rodilla? Porque antes ya vamos a regresar a la cadera, pero ¿y de rodilla qué técnicas hay? En la rodilla yo creo que el abordaje es bastante straightforward, ¿verdad? Es el abordaje de Instar, es un abordaje anterior longitudinal con una artrotomía en términos generales del lado medial o parapatelar medial, con la exposición articular, y ahí estás. Hace unos años atrás se hablaba de la mínimamente invasiva, todo era MIS, ¿verdad? Por ahí tengo el libro de MIS, al día de hoy creo que nadie habla de MIS, porque realmente la orientación de los implantes, ponerlo por una herida pequeña, francamente era de muy difícil a casi imposible. Entonces se regresó a un abordaje tradicional, en términos generales es lo que se usa, es el único abordaje que hay para rodilla, y en cuanto a implantes, lo mismo. Aquí en Guatemala no tenemos acceso a implantes press-fit, pero sí que existen press-fit para la rodilla, aquí todo es cementado. No tiene nada de mal, simplemente son dos técnicas distintas. La idea de usar cemento para algunos no es buena idea y quieren solo usar press-fit. La verdad es que en la rodilla el cementado no da problema. ¿Y tienen la misma durabilidad? Sí, al día de hoy los implantes actuales tienen una sobrevida de 90% a 20 años. En un implante bien puesto, bien balanceado, debería durar bien 20 años. Uh-huh. Y he visto pacientes, obviamente no los puse yo, con 25, 32 años con un implante, y el implante bien. O sea, pero jóvenes se los pusieron. ¿Cuál es el promedio de edad de pacientes con Buena pregunta. Es que regresamos al por qué le dio la artrosis al paciente. En los degenerativos, el promedio de edad está entre 60 y 65 años. Eso es muy joven. Pues de alguna manera sí, pero ese es el promedio. Y tenés pacientes de 40 a 50 años, también ya tienen mucho más problema articular. Sí. El más joven, el que me ha puesto una artroplastia de cadera, 19. ¿Y ese autoinmune? Sí, un problema autoinmune donde además con un síndrome marfanoide y problemas que a la larga una artrosis severísima de las dos caderas con 19 años, y la única salida era ponerle un implante. También tengo ahorita una paciente como 12, 13 años, ella tuvo una fractura acetabular que no fue diagnosticada y está haciendo una artrosis con 12, 13 años. Entonces ahora con ella hay que esperar a que cierre el cartílago trirradiado, 18, 19 años, para poder siquiera ofrecerle un implante. Y vamos a ver qué pasa en estos próximos 7 años de su evolución, si es funcional, si no es funcional, ¿verdad? Para ofrecerle qué en ese momento. Pero por una fractura no diagnosticada, al fondo se todo. Pero es que eso es lo importante de consultar uno con quien tiene que consultar, porque un angulito que te quede mal y es que en realidad es una ciencia, pues, o sea, sí lo ves, los grados y todo. Es milimétrico esto, sí. Y o sea, una fractura en la infancia te puede causar, especialmente en un caso donde, primero, todavía hay mucho cartílago dentro de ese acetábulo, no hay osificación completa.
Entonces, a la hora de tener la fractura, si hay una grada, queda una gradita de 1 o 2 milímetros, es suficiente para que esto se vaya a una artrosis temprana, pues obviamente. Entonces, el haber tratado esa fractura, si hubiera caído en condiciones adecuadas, el ponerle una placa a ese acetábulo, el volverlo a poner en su lugar, llegarlo a una, que no haya una grada ahí, probablemente no estaríamos hablando de esto, ¿verdad? Aunque es una fractura articular, que todas tienen riesgo de hacer una artrosis postraumática, pero reducirlo. Ahora estamos hablando de una niña que va a tener un implante a los 19, 20 años. ¿Y cuáles en pacientes de 40? ¿Ves muchos deportistas por corredores o qué es lo más frecuente? Sí se ve no para una prótesis, o sea, son gente que viene con un desgaste articular temprano por exceso de uso, no tanto con los corredores, donde no notas mucho es en futbolistas, porque tienen lesiones ligamentarias, porque tienen lesiones meniscales, porque entonces empiezan con un proceso degenerativo de la rodilla relativamente temprano, pero tampoco es que les estés poniendo la prótesis en los 30. Sí pueden tener, se hace una artroscopía y se les diagnostica un desgaste articular, un desgaste de cartílago, y se va tratando eso, tratando de que aumente el tiempo de vida útil de esa rodilla. Cirugía de preservación articular se llama eso. Pero sí lo ves, especialmente fútbol o accidentes, ¿verdad? Con las motos. ¿Verdad? Cuando hay lesiones articulares, siempre tienden a hacer una artrosis temprana. ¿Y en la preservación articular qué es eso? O sea, ya sabemos que no podemos regenerar el cartílago, pero ¿qué? Hay varias técnicas, dependiendo del defecto que tenés enfrente, lo que querés es estabilizar el cartílago. O sea, el cartílago, a mí me gusta explicarle a los pacientes que cuando hay esas lesiones es como cuando éramos niños y la calcomanía se levantaba la esquinita y le entraba polvo, ¿no? Y ahora ya no baja, pues de alguna manera el cartílago hace lo mismo. Y lo que hacemos es recortar el pedacito del cartílago que está levantado para estabilizar al resto, que ya no tenga cómo levantarse. Se puede tratar el fondo del defecto con microfracturas, que lo que hacen es provocar una capa de fibrosis, que aunque no es cartílago, es mejor que el hueso expuesto. Se pueden hacer la técnica de AUPS, que lo que hace es sacar cartílago de un área que no sea de carga, con un punch, y se coloca en el defecto donde lo necesitas poner. Todos estos son criterios bien precisos en cuanto a con quién se puede, con quién sí, con quién no, pero sí que hay cositas que podemos hacer para tratar de preservar esa articulación y que dure más años. El tratamiento de los meniscos es clave, ¿verdad? Que no hay un menisco inestable, rupturas que son inestables, lesiones ligamentarias que no hay inestabilidad de la rodilla, cruzado anterior, que tal vez es el más frecuente, provocan al futuro, pues ese paciente, si no se trata, va a ir a una artrosis temprana seguro. Entonces, pues, eso es otro mundo, pero es parte de... Ajá, y hay injertos, digamos, hay como un banco de tejidos de cartílago, como para aquí en Guatemala no tenemos eso, pero sí que existe. O sea, en otros lados del mundo, en otras latitudes, como dicen, hay injertos cadavéricos de cartílago, de todo el bloque del platillo tibial, con el menisco incluso. O sea, sí que hay cosas de ese tipo. No tiene una experiencia larga data, como para poder dar, bueno, a 25 años qué sucede, pues fondo no, al día de hoy no sabemos, pero evidentemente es una salida más. Aquí en Guatemala no hay acceso a esos bancos de hueso y lo que se puede importar es relativamente difícil cuando se trata de cartílago. Hueso cadavérico sí, pero el cartílago y la superficie articular lleva un proceso de preservación distinta y de manejo diferente, con lo cual es difícil. Difícil. Sería buenísimo. Sí, o sea, sí, es una opción, pero de alguna manera existe. Y el entrenamiento existe también, solo es cuestión de juntar las dos, que aquí en Guatemala lo que nos hace falta realmente son las piezas cadavéricas. Y digamos, porque viste que se popularizó un montón el CrossFit y todos estos deportes así más intensos. A ver, yo creo que el CrossFit, que tal vez es como el poster child de estos deportes extremos, no es que sea el único, yo no tengo problema con el CrossFit como tal. Sí, el problema a veces, cuando se dan las lesiones, es la mentalidad detrás de cómo voy a hacer mi CrossFit. Sí, o sea, de hecho por ahí oí que había un gimnasio de CrossFit donde si vomitabas por exceso por extenuación, ponían tu nombre en la pared. No. O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Que se infarte el primero? O sea, eso no tiene sentido ninguno. Pero el CrossFit como tal, o sea, la rutina de ejercicios tipo CrossFit o lo que son los HIITs, ¿verdad? La alta intensidad, no tiene nada de malo, es la mentalidad detrás. La que yo ayer miraba televisión y mañana le estoy dando vuelta a una llanta de tractor, hombre, ahí va a pasar algo. Sí, pero si vamos progresivamente aumentando la forma de hacer el ejercicio, es como con cualquier cosa. Hoy empezás con el Pacaya y dentro de 10 años de entrenamiento estás en el Everest.
pero no podemos empezar por el Everest. Y eso es un poquito la mentalidad de estos, a veces de los de CrossFit, es eso, era la intensidad de quererlo hacer ahorita, es donde vienen las lesiones. Pero usualmente son lesiones de tendinosas o de rupturas de tendones, tendones de Aquiles o sobrecargas musculares, cosas por el estilo. Fracturas incluso, sí que he visto. Pero desgaste articular es que primero se lesiona otra cosa. No, sí, pues, no da tiempo. En parte es medio nuevo y no da tiempo, ¿verdad? O sea, no están 10 años. Aunque también es cierto que la rutina de ejercicio como tal es parte de lo que puedes utilizar como preservación articular. El tener una vida activa es mejor que una vida sedentaria, por supuesto. Entonces el ejercicio, yo de verdad pienso que no importa cuál, siempre y cuando sea bien hecho. O sea, sin excesos y con todo lo que cualquier otra cosa brinda, ¿no? Si yo quiero correr está muy bien, pero el que se va a correr desierto y hace 700 kilómetros en 4 días, ese sí se va a meter en problemas. El que corre de manera recreacional 21 kilómetros de Cobán, pues ese no. Sí, o sea, para todo hay, ¿verdad? Ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Ese es que probablemente el secreto es la moderación. Claro. O el ir, si quiero aumentar lo que quiero lograr en el ejercicio, el ir haciéndolo de una manera progresiva, paulatina y despacio. O sea, la progresión debe ser lenta. Cuando una progresión rápida se miran fracturas por estrés en tibia, fracturas por estrés en cadera, porque están queriendo correr la media maratón dentro de un mes. Y esto no funciona así. O sea, el cuerpo requiere de un tiempo para irse acostumbrando a la actividad que sea y evitar lesiones de esa manera, ¿no? Pero no es para daño articular, sino estamos metiéndonos en otro mundo de lesiones. Ok. A largo plazo, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué podemos esperar después de una artroplastía? Esa es una muy buena pregunta, porque las expectativas son importantes. La artroplastía no es brindarle a un paciente una rodilla de cuando tenía 20 años. ¿Sí? Es mejorar la calidad de vida, el eliminar en un buen porcentaje, idealmente todo, el dolor que tiene la articulación, pero lo esperable es que tengamos una articulación funcional y sin dolor, no una rodilla de 20 años. ¿Sí? Ese es un poquitín a veces el problema, que la expectativa que existe es irreal. ¿Sí? Esto es un implante, es metal y plástico, no es la rodilla que vino de fábrica, pero sí viene a mejorar la calidad de vida del paciente, viene a mejorar el dolor que sufren y les cambia la vida. O sea, sí, realmente son procedimientos súper eficientes. La artroplastía de cadera se considera o está considerada entre los procedimientos quirúrgicos más eficientes del siglo XX. ¿A qué se refiere eso? A que logra resolver el problema. Eficiente. No quiere decir que sea perfecto, no quiere decir... Es eficiente. Tenemos un problema, lo resolvemos eficientemente. La artroplastía de cadera específicamente está considerada como uno de esos procedimientos. Porque sí, de verdad, cambia la vida del paciente. Bien indicada, bien ejecutada, de verdad es una cirugía muy, muy, muy beneficiosa para el paciente. O sea, y lo laboral y todo lo demás que implica, o sea, tu estilo de vida. Exacto. Y son pacientes jóvenes. Y cada vez más. Entonces, las fronteras de lo que la gente está haciendo con los implantes es increíble. Por ejemplo, está el caso de Andy Murray. Andy Murray es un jugador de ATP, él estuvo entre los 4 grandes, junto con Nadal, Federer y Djokovic. Él tuvo una necrosis vascular de la cabeza femoral, tiene una resuperficialización de su cadera y sigue jugando ATP dobles. O sea, la línea va cambiando. Cada vez el límite va más allá de la actividad que los pacientes pueden tener o quieren tener con sus implantes. En mi caso, sí tengo un par de jugadores de tenis, bicicleta de ruta con rodilla y otras actividades un poquitín más allá de lo que normalmente un paciente de 65 o 70 años tiene de actividad física. Sí que hay estos que están un poquitín más en las orillas, ¿no? Y cada vez el listón va más alto, ¿no? A lo que se puede hacer con estos implantes. Ahorita me surgió la duda, ¿en bicicleta podés desgastar la rodilla, desgastar el cartílago? A ver, es que lo del desgaste del cartílago es más complejo que solo la fricción mecánica. O sea, ahí hay sí la fricción mecánica, pero también, por ejemplo, una paciente que tuvo una fracturita condral por un accidente de carro donde topó la rodilla contra el tablero. Ese pequeño detalle en el cartílago, que probablemente ni te lo consulta, 20 años después se traduce en una artrosis postraumática. Entonces, todos estos factores son mucho más pesados que la actividad deportiva que tiene el paciente. De hecho, ni siquiera se considera que sea uno de las razones de artrosis. Realmente hay 2 variables más, pero 2 importantes. Uno es, le llamamos la calidad de cartílago que el paciente trae de fábrica, no todos son iguales. Y 2 es el sobrepeso.
O sea, realmente ese sí que es un factor importante en la tasa de desgaste articular, específicamente en las articulaciones de carga que va a tener un paciente, la obesidad. Pero no la actividad física. La actividad física lo que propone son lesiones que van a llevarte a una artrosis, pero si no hubiera lesiones nunca, eso no va a suceder. Sí, pues. ¿Sí? Pero igual hay pacientes que tienen la artrosis de rodilla y han visto televisión toda su vida sedentaria absoluta, y de todos modos hacen la artrosis. O sea que el deporte no juega un papel, digamos. Ajá. no juega un papel importante libre de lesiones. Cuando hay lesiones de por medio, el tema es otro. Ajá. Vamos a hablar de la prevención ahorita que hablaste de esto. Pero entonces, digamos, las expectativas después de una artroplastía, ¿puedes esperar cambios, asimetrías? Sí que las hay. Con rodilla menos, con la rodilla lo que puede esperar el paciente es doloroso, evidentemente, y al día siguiente están caminando. O sea, hacemos la cirugía lunes, el día martes por la mañana el paciente está caminando con andador y empezando su proceso de fisioterapia. Con la cadera igual, al día siguiente están caminando con andador y proceso de fisioterapia. Con la discrepancia de miembros en cadera es un tema importante. A veces hay descensos o hay displasias acetabulares que tenemos que volver a poner la cadera en su lugar, y eso va a provocar una dismetría, una discrepancia entre una pierna y la otra. Uno trata lo mejor que se puede de evitar esa discrepancia, pero muchas veces la hay. Y no es que sea grande. Lo que le molesta al paciente es el cambio. O sea, todo el mundo que camina en dos piernas y sangre roja en el planeta tiene una discrepancia de alrededor de 1 centímetro entre una pierna y la otra. Todos. La cosa es que cuando yo hago la cirugía de cadera, ahora ese centímetro cambió. Para el otro lado. Para el otro lado. Sigue siendo 1 centímetro. O sea, bajo cualquier contexto, eso es normal en el contexto humano. Pero ese cambio es el que puede ser de difícil manejo para el paciente. Pacientes que lo toleran mejor que otros, y se puede tratar con un alza cuando es mucha la molestia, y en términos generales uno quisiera dejarlas perfectas, pero siempre hay una variabilidad en lo que honesta y sinceramente se logra. Regreso, dentro de lo que la humanidad tolera, pero el cambio es el que a veces sí puede provocarles molestia. Y que uno tiene que saberlo antes. Exactamente, que sí, lo ideal es que no lo haya, lo ideal es que largo y se hacen 1000 medidas para tratar de evitarlo, pero eventualmente la hay, y a veces es porque uno está peleando estabilidad versus largo. Yo quiero que la cadera quede estable, entonces tengo que ponerla un poquitín más larga, apretar los tejidos blandos, y esto me va a brindar un poquito de largo del otro lado. Entonces es un juego, es un malabarismo interesante. Lo ideal es que no haya discrepancias, pero no es raro que haya un poquitín de por ahí. Y bueno, casos donde hay displasias de cadera formales, ¿no? CRAU 2, CRAU 3, CRAU 4, donde lograr una paridad de los miembros es tremendamente difícil. Ya hablamos de osteotomías femorales, de otro montón de acortamiento para poder dejar lo más parejo posible. Todo esto se planifica preoperatorio y se ejecuta el plan que uno llevaba, pero a veces hay centímetros, milímetros que por ahí se pierden. Y esto que mencionas me lleva a otra cosa de la que hemos platicado otras veces, la planificación y las mediciones. Es que de verdad a mí sí yo sí admiro un montón a los traumatólogos, porque en serio el trabajo es milimétrico. O sea, sí tiene que ser, no es así de carpintero, o sea, que los carpinteros debería ser milimétrico, pero digamos, la planificación, ¿cuál es el siguiente paso de la planificación en el mundo? O sea, ¿a qué vamos? Todavía seguimos utilizando sistemas relativamente tradicionales, que es el emplanteado de radiografías. Todavía son válidas y siguen siendo funcionales. Emplanteado es que tú haces la medición. Nosotros ponemos la radiografía, digamos, de la cadera, y tengo transparencias como las aquellas de los retroproyectores, ¿no? Con el tamaño de los acetábulos y de los implantes femorales. Entonces los sobrepones en la radiografía. Okay. Ese es el método más, llamémosle arcaico, aunque sigue siendo vigente, ¿no? El problema ahí es la ampliación que tiene la radiografía y la ampliación que tiene la transparencia, y será que todo esto coincide. Es donde uno va perdiendo precisión, pero todavía es válido hacerlo. Entonces se planifica, ok, tengo un acetábulo de 54 milímetros, voy por 54 milímetros. Tengo una prótesis, un implante femoral 12, el que va a caber ahí porque hace fill to fit, o sea que queda ese del tamaño ahí, y voy tras eso. Luego en el quirófano, ¿verdad? Pero en términos generales uno quisiera literalmente ejecutar lo que planificó. Y el que falla en planificar, planea fallar. Así de sencillo. Actualmente hay métodos digitales
métodos digitales de cómo hacer esto, donde está el centro de rotación de la cadera, donde tengo que hacer mi osteotomía, donde voy a qué tamaño de acetábulo tengo, que se puede hacer de manera digital. Es relativamente difícil en Guatemala el acceso a este tipo de cosas a veces porque tiene que ser con el implante que uno va a usar, pero existe, sí existe y hay manera de planificar con eso, ya es funcional, sí se puede. Y el saber dónde voy a cortar, cuánto voy a cortar, etc. ¿Y los sistemas, lo de navegación? Futuro. Aquí en Guatemala eso es un futuro. Espero sea un futuro relativamente cercano para nosotros. La navegación y robótica es hacia donde esto va. Es un instrumento más. A mí me gusta decir que sí, he tenido cierto entrenamiento en esto, poca experiencia por el hecho de que aquí no la tenemos, pero el entrenamiento sí. Y francamente es un sistema que te brinda precisión. No te hace mejor cirujano, porque a la larga eso es. O sea, finalmente lo que yo quiero, ahorita por ejemplo con una rodilla, para poder balancear tejidos blandos, para saber que mis dos ligamentos colaterales están exactamente iguales de largo en extensión y a 90 grados. Eso es todo lo que puedo hacer ahorita con los bloques de corte que tenemos. A la hora de tener un sistema de navegación, esto me brinda la tensión que hay entre los dos ligamentos en todo el arco de movilidad. Y me ayuda a planificar los cortes femorales y tibiales para lograr ese detalle. Entonces me hace más preciso. Igual que la diferencia entre la navegación y la robótica es que la robótica es un navegador que tiene un brazo donde te dice corte aquí, ¿sí? Pero el fin es lograr un balance de tejidos blandos lo más preciso posible. Y es donde estos sistemas sí brindan a la mesa. Hacen que la cirugía sea más precisa y también brindan, yo creo que lo que más importante tal vez es que te brindan una tranquilidad en el postoperatorio inmediata de que tenés el implante donde tiene que estar, con el balance que tiene que tener, y eso va a hacer que tu tasa de complicaciones ya sabes que va a ser menor. Aunque todas estas tienen sus serias complicaciones y ese es otro tema. Pero el saber que tenemos una articulación bien balanceada nos brinda una tranquilidad, le va a ir bien, ¿sí? Le va a ir bien. Esa es la tranquilidad que brinda. ¿Tiene alguna utilidad el desarrollo de modelos en lo que tú haces? El desarrollo de modelos en 3D y todo. Sí, cuando tenemos defectos óseos por alguna razón, por ejemplo, eso en el mundo de revisión es válido, ¿verdad? Donde tenemos el acetábulo que se puso, ya falló, se aflojó el hueso, hace una osteólisis alrededor y ahora tengo un defecto grande en el acetábulo, bueno, ¿cómo lo voy a rellenar? Pues ahí es donde sí, las implantes que se pueden mandar a hacer custom made, ¿no? Con la tomografía se hace un mapeo tridimensional del defecto y se puede mandar a hacer un implante que brinda el soporte para ese defecto. También es un poquitín mirar a futuro, sí que ya hay forma de solicitar estos implantes desde Guatemala, no es fácil y no es barato, pero existe. En el tema de revisión sí que sí. En el tema de revisión sí que es válido y tal vez en defectos óseos porque tuvo un tumor, porque fracturas o porque podría ser de utilidad también el 3D. En términos generales, la artroplastía, la artrosis de la calle, la artrosis normal, la artrosis de a pie, la estadísticamente importante, no hace falta. Pero sí hay casos puntuales en los que esto tiene mucha utilidad y mucho valor. Se estuvo haciendo un tiempo también en California, había una empresa que lo que hacía era que te mandaba los bloques de corte medidos por tomografía de 3D de la paciente que ibas a trabajar. Entonces te ponía donde tenía que estar el corte por el tamaño, por el año, por el ángulo, por el... No tuvo mucha atracción, al final de cuentas, era una buena idea, pero que a la hora de ponerlo comercialmente se vuelve caro y no brinda, con los genéricos, hace el 99% o 90% de los casos sin problema. Ok. Las complicaciones. Sí, tal vez la complicación más temida en este mundo es la infección. Sigue siendo el reto, ¿verdad? Cómo evitarlas. Se toman mil precauciones, se hacen 1000 cosas alrededor, pero sigue habiendo una tasa importante desde cualquier perspectiva cuando la infección se da. Es el 1%, pero el problema con las estadísticas, y como se lo digo a los pacientes en el preoperatorio, el problema no es la estadística, es cuando le toca. Y el problema es que nunca voy a saber a quién le va a tocar. Entonces la infección sigue siendo el problema. También utilizo el caso del rey Juan Carlos I de España. El rey Juan Carlos se fracturó la cadera, le pusieron un implante y se infectó. Entonces, ¿por qué el ejemplo? Porque si se infectó el rey de España, se puede infectar cualquiera, ¿no? Y es también,
un poquitín da pena el que se habla mucho del rechazo de material. Francamente, eso es una infección que nadie diagnosticó. Antes de que rechacen material, habría que descartar que eso no esté infectado, que con alta probabilidad eso es, ¿verdad? Y la infección, el problema es que dentro en la articulación protésica no va a haber defensas, no va a haber antibióticos, no va a haber nada. Esto forma una película encima del metal, glucocálex, y ese glucocálex vive solo. Con lo cual hay que retirar implante, hacer una limpieza de todo el tejido que esté infectado, poner un espaciador, que lo que hace en términos generales son de cemento y terminan por liberar antibiótico localmente. Se da un seguimiento con antibiótico, ahí infectología juega un papel clave, y el seguimiento se da a través de marcadores, BS, PCR, glóbulos blancos y difusión en la rodilla, hasta que tenemos libre de infección por marcadores, y entonces regresas a hacer una segunda intervención donde pones un implante de revisión para reconstruir la articulación. O sea, sí es un proceso. ¿Y cuánto es el tiempo promedio entre que...? Es otra buena pregunta. La teoría son 3 meses, y en términos generales con 3 meses de espaciador y antibiótico estamos en una libres de infección, pero eso del marcador, la ABS, no precisamente es la cosa más eficiente en cuanto a medir esto, ¿no? Así que es difícil y a veces hay que regresar. Si se ve todo bien, seguimos teniendo una PCR un poquitín elevada, pero hay que ir a reconstruir, no se puede quedar toda la vida eso ahí, ¿verdad? Y puede tomar algunos meses más, y he tenido que entrar en casos donde nunca normalizó del todo los marcadores, pero no hay efusión, no hay dolor, no hay molestia, pinchás, otra vez cultivás, libre, entonces entras. Pero a veces es un poquitín ahí, el viento, ¿no? Sí hay cuestiones técnicas, pero hay muchos casos que se salen de esto, ¿no? Que no caben dentro de la cajita. ¿Y hay alguna diferencia con las prótesis de revisión? Sí, la prótesis en términos generales, la primaria, tú tenés control sobre los cortes, o sea, tú creas el defecto en la articulación perfectamente igual al implante que vas a poner, ¿ya? Cuando revisas, el problema es que al quitar implantes, falta hueso. Sí, pues. Ya no tengo yo control sobre la geometría que tiene esto, entonces tengo que hacer una reconstrucción donde primero me tiene que dar la fijación adecuada a nivel diaficiario, me tiene que rellenar el defecto metafisiario y me tiene que dar estabilidad a nivel articular. Entonces, en términos generales, en una rodilla, lo que usas son un vástago femoral, un vástago tibial, más menos la cantidad de alzas que necesites en el área metafisiaria, y una superficie articular que brinda estabilidad coronal, o sea, hace el papel de los colaterales. ¿Y podrías esperar más asimetría después de algo así? No, en realidad en la rodilla es raro poder dejar asimetrías. Con la rodilla es difícil. Se puede, pero es difícil. Con la cadera no, con la cadera sí, ahí sí que se puede, pero la asimetría en rodilla es difícil lograrla, y si son milímetros que no son perceptibles para el paciente. ¿Y qué otras complicaciones? Las clásicas, digamos. Lo demás, verás, también decía uno de mis maestros que somos los mayores provocadores de trombosis venosa profunda del mundo quirúrgico, ¿no? Con la cirugía de cadera y cirugía de rodilla. Hay cosas que se pueden hacer. En mi práctica personalmente yo ya no utilizo torniquete para hacer las rodillas, es una cosa menos. La anticoagulación, que francamente con un esquema de anticoagulación adecuado, la probabilidad de una trombosis venosa francamente es difícil, pero también hay pacientes que tienen riesgos innatos que tenés que tener en mente, ¿verdad? Tuvo una trombosis previa, es un paciente sobreviviente de cáncer, o está con tratamientos de 1000 cosas. La edad, en fin. Entonces sí hay que tener muy en mente la trombosis venosa, es algo que nosotros de verdad nos salimos de lo normal para tratar de hacer un esquema que sea profiláctico en este aspecto, que no querés ver una, ¿no? Al final de cuentas, no tampoco usualmente cuando se dan son trombosis distales relativamente, pierna, poplitea y poco más, pero no lo querés ver. O sea, francamente es tener muy en mente la profilaxis de trombosis venosa profunda. De ahí, ¿qué más complicaciones pueden haber? Rigideces articulares, en la cadera, dolor alrededor de las inserciones musculares, trocánter mayor, bursitis. Por ahí hay esquemas de cómo hacer las infiltraciones cuando esto se da, infiltraciones con esteroide. Es relativamente frecuente y no es que sea una complicación seria, pero son cositas que como que no fluyen de la manera que uno quisiera en el postoperatorio. Fuera de eso, pues fracturas periprotésicas, esa es otra complicación que se da.
algunas inherentes al uso del implante, pero otras porque el paciente se caiga de un caballo. Entonces, alrededor de la prótesis se hace la fractura y son fracturas que se pueden poner entretenidas de trabajar, ¿no? Puede ser complejo. Pero son complicaciones que... Inusual, no tanto. La verdad es que se ven más frecuentemente de lo que uno cree, ¿sí? Porque cada vez hay más implantes por ahí montando hay. O moto. Entonces se ven cada vez más. ¿Por qué ya no usas torniquete? Buena pregunta. De hecho, por ahí tengo una plática que he dado al respecto de esto. Me tomé la molestia de buscar científicamente, y tal vez una de las revistas importantes en este mundo es la Arthroplastic. Cuando metí el search de torniquete y prótesis de rodilla, salieron 1036 artículos al respecto. Y ninguno da pauta. O sea, todos dicen una cosa distinta. Lo que eso te dice es que no hay un consenso. Simplemente no hay un consenso. ¿Por qué lo hago? Porque tengo control sobre la hemorragia a la hora de hacer el cierre. La diferencia es que si yo uso el torniquete, pongo la prótesis, cierro, bajo el torniquete y la rodilla se infla. Porque el sangrado ahí va a estar. Específicamente una arteria que es la recurrente lateral, que esa la cortas casi siempre cuando quitas el pedacito de la tibia. A esta la tengo a ojos vista. Cuando estoy sin torniquete la miro, la puedo quemar y voy a tener menos edema, menos derrame articular postoperatorio. Subjetivamente, porque ahí tengo que decirlo, es subjetiva mi percepción, es que hay menos dolor postoperatorio porque no se inflan tanto, hay menos hinchazón y menos descarga también, que tienden a llorar una gotita de sangre a veces estas cirugías, al no tener esa presión detrás, es menos. La otra es que el torniquete duele. El uso del torniquete es doloroso para el paciente, entonces evitar eso. Le duele después de usarlo. Exacto, porque al día siguiente, digamos. Estás 250, 300 milímetros de mercurio durante una hora y media, eso va a provocar dolor en el paciente. En teoría nos podemos meter ahí a todo lo que sucede por la hipoxia en el miembro y los cambios que pueden haber, pero francamente, al irte a la ciencia, al irte a artículos, no hay respaldo. Todo esto es teórico. A la hora de traducirlo a clínicamente qué sucede, hay gente que te dice, deje de usarlo ahorita, y gente que te dice, úselo tranquilamente. No hay un consenso, y creo que al final de cuentas, como otras cosas que hemos hablado, se vuelve en preferencia de cirujano, ¿no? En mí, creo que me ha servido. Sí es un poquito más largo el procedimiento. Lo he medido. Son 20 minutos más los que me toma hacer una artroplastía sin torniquete. Pero claro, tenés que ir haciendo hemostasia durante todo el proceso. Entonces eso te retrasa un poquitín. Pero sí, por el otro lado, creo que hay menos dolor en el postoperatorio del paciente. Subjetivo. Y en teoría también debería disminuirte el riesgo de infecciones por los cambios isquémicos, ¿no? Otra teoría. Pero a la hora de tratar de ponerlo, cuando le han pasado a la planadora de la ciencia todo esto, no hay consenso. Publica tu experiencia, tenemos nuestra revista. Sí, se podría. Podrías publicar. Ya tengo una serie, son como 50 y pico más. O sea que sí es una serie interesante. Sí, importante. No uso de torniquete. Sería interesante, ¿ves? Sí. Puede ser, sí, ¿por qué no? Hay un montón más de qué hablar. ¿Quieres agregar algo más? Pues no, la verdad es que se ha tocado, los temas principales se han tocado. Creo que con la artroplastía lo importante es que el paciente esté consciente de lo que quiere hacer. O sea, uno de mis profesores decía, la indicación, el día que se le indica una artroplastía al paciente es cuando entra por la puerta pidiendo que se la hagas. Esa era la forma que lo veía, y de alguna manera tiene razón, ¿sí? O sea, ahí está lo usual que sucede en clínica es que el paciente, mire, usted tiene esta artrosis, usted tiene este problema, y la salida es esta. Piénselo. Podemos hacer mientras tanto esto. Y lo que sucede es que como muchas de estas cosas o funcionan un tiempo y terminan por fallar, el paciente tiene la tranquilidad de que probó hacer todo antes de caer en artroplastía. Y es donde con toda tranquilidad llegan con la información brindada de una manera adecuada, el paciente tiene cómo tomar una decisión educada. Y llega el día donde, mire, doctor, opérenos mi rodilla, opérenos mi cadera, hagamos la artroplastia. Lo piden ellos. Sí, pues. Es una cirugía electiva en toda regla. Hablemos de prevención de la artrosis. Es que de verdad que hay una palabra que me encanta, no siempre se aplica, la moderación. Sí, muchas veces el problema con la artrosis, como también me encanta decirle a mis pacientes, es que es un problema de canas y arrugas. Literalmente, esa edad es un desgaste natural de la articulación en muchos casos. Sabemos que hay algunos factores que influyen cuando no hay enfermedades asociadas,
ojo, no hay una artritis reumatoidea, no hay nada asociado, no hay nada asociado. La calidad de cartílago que traía de fábrica, como les digo yo, era el grosor de cartílago, qué tan duro es, cada genética. Y la otra, que tal vez es la única variable modificable, que es el sobrepeso. O sea, a la larga, el peso en las articulaciones de carga termina por destruirlas. Y solo hay que verlo desde una perspectiva mecánica para entenderlo. Si nos levantamos de la posición de sentados, lo que sucede es que el cuádriceps contrae, pega la rótula o presiona la rótula contra el sulco femoral. Ese es el pivote de la palanca y ahora podemos levantarnos. Lo que está sucediendo entre el fémur y la rótula ahí es que se traduce a 4 veces el peso del paciente. 4 veces. Entonces, 1 libra son 4 libras. 50 libras son 200 libras. Las que le estamos poniendo de presión extra a la articulación, y estamos hablando solo de levantarnos de la posición de sentados. ¿Sí? O sea, una cosa que se hace varias veces todos los días. Entonces, el peso sí que es importante y es tal vez la única variable, 4 veces. Y en la cadera 3. Es la única variable modificable que vale la pena hablar desde una perspectiva de prevención, como se conoce prevención en una caja. Ahora, hay cosas que sabemos que mejoran la funcionalidad de las articulaciones y eso es tener una vida activa. El hacer deporte, el hacer actividad, el mantener una buena elasticidad articular, muscular, un buen tono, fuerza muscular, nos va a hacer envejecer más lento, digamos, de alguna manera. Esa es la forma como lo veo. Y no solo es músculo esquelético, o sea, esto se traduce a todo, ¿sí? O sea, el resto de la prevención es el mismo que para todos los demás. Una nutrición adecuada, una vida activa, el mantenerse de una manera sana, no hay mucho más. Pero el ejercicio es importante y ahí es lo que hablábamos de la moderación. Ese es clave, ¿verdad? No es lo mismo una persona que ha hecho, por ejemplo, que corre, ¿sí? Yo corro 10 kilómetros 3 veces a la semana y lo he hecho los últimos 15 años. Perfecto. El problema está cuando yo no he corrido nunca, tengo 55 años y quiero salir a correr mañana 10 kilómetros. No. Si queremos hacer eso, esto es un proceso, ¿no? Tiene que llevar poco a poco, lo mismo que hablamos del CrossFit. La mentalidad detrás es la que con el ejercicio es donde nos perdemos, que la gente se engancha. La gente se engancha, esas endorfinas son potentes, ¿no? Y la gente se engancha. Y ahí es donde las lesiones empiezan las lesiones. Que ahora quiero hacer CrossFit y no he hecho nunca nada en los primeros 50 años de mi vida. Cuidado, ¿no? Pero es más un tema de tener cuidado y no tener miedo, ¿sí? O sea, con cuidado. O sea, hay que hacer despacio, con buena letra, decían por ahí. Despacito y con buena letra. Esa es la forma. Pero el ejercicio es una de las partes fundamentales de mantener el músculo esquelético adecuado. Y debe de cumplir con ciertas cosas. Una es la parte cardio, no me voy a meter ahí. Pero la parte cardiovascular, ahora desde la perspectiva musculoesquelética, queremos fuerza muscular, queremos balance y queremos elasticidad. Queremos las tres. Y aquí en Guatemala, en Latinoamérica en general, no nos gusta el estiramiento. Es como, a mí me encanta jugar fútbol, hago mi chamusca de 1 hora y yo no veo a nadie estirar después. La regla debería de ser que es la 4ª parte del tiempo de ejercicio que hiciste, lo destinas a estiramiento. O sea, si corriste 1 hora, son 15 minutos de estiramiento. Yo todavía no he visto a nadie hacer 15 minutos de estiramiento. Pero a lo que voy a estar hablando generacional, o sea, poblacionalmente, ¿no? Claro que hay gente que lo hace. El yoga es una de esas cositas, por ejemplo, en pacientes mayores. A mí me encanta el yoga por muchas razones. Lo que vamos perdiendo en la edad es el balance, la fuerza muscular y la elasticidad. Entonces, mire, doctor, ¿qué ejercicio puedo hacer? Pues el yoga brinda esas 3 a la mesa en una. O sea, te da fuerza muscular, te da balance y te da elasticidad. Genial, es una forma fácil. En un plato estás obteniendo todo, ¿sí? El yoga, por eso me gusta a mí el recomendarlo desde esa perspectiva, especialmente en pacientes mayores. Y de verdad les encanta. En términos generales, la respuesta que he obtenido, mujeres, eso sí, hombres no tanto, no les gusta por alguna razón, pero con una señora sí, ¿verdad? Y después se quedan con el asunto del yoga y son felices haciéndolo. Y todo el resto de beneficios que trae. Además, o sea, desde la perspectiva musculoesquelética exclusiva, eso es. Pero claro que el ejercicio brinda para todo lo demás también, ¿no? Un sistema cardiovascular, todo. Muchas gracias. De nada. Qué alegre que por fin lo logramos. Sí, al fin se logró. Esperamos tenerte muy pronto otra vez. Con mucho gusto. Acompañándonos.
Este fue el doctor Lave. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias. Entre Médicos, un podcast de Centro Médico y su Comité de Educación Médica Continua.